En el 2010 había un muchachito en Rusia, en las oficinas de JetBrains, que dijo, no hay ningún lenguaje de programación que realmente cumpla todas las expectativas que yo creo que tiene que tener un lenguaje de programación. Y dijo, creo que voy a crear mi propio lenguaje de programación. Sí, voy a hacer eso, voy a crear mi propio lenguaje de programación. Y escribió, y escribió, y escribió, y con el tiempo llegó Kotlin. El chico se puso recontento, imagínate, acaba de crear un lenguaje de programación. Pero más contento se puso cuando en el 2012 le eligieron como lenguaje de programación. Pero más contento se puso cuando los desarrolladores Android empezaron a utilizarlo como lenguaje de desarrollo. Pero más contento se puso aún cuando Google lo hizo oficial. Pero más contento se puso aún cuando todo el mundo decía que era un lenguaje de programación funcional. Bueno, realmente no creo que se haya puesto muy contento, pero que se habló, se habló. Y como siempre que se habla de programación funcional, terminamos hablando de teoría de categorías. Y por eso estamos hoy acá, en Asturias, en el DevFest, para hablar sobre esto. ¿Cuántos de todos ustedes conocen esta melodía? Levanten la mano, por favor. Vale, casi todos, muy bien. Estos son los personajitos que nos van a venir a contar qué es teoría de categorías. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos hasta Pasadena, California, a conocer a nuestro protagonista. Nuestro protagonista es Howard Wolowitz, un ingeniero como vos, como yo, como vos, que un día recibió la llamada de la NASA y se puso recontento. Imagínate, podría llegar a ser astronauta. Y se convirtió en astronauta. Todo iba relativamente bien, hasta que empezó a ir relativamente mal, porque todos los astronautas con los que estaban eran matemáticos y conocían un montón de matemáticas. Y todo el mundo que le gusta matemáticas termina hablando de teoría de categorías. Y esta fue la cara que se le quedó. Pero claro, él dijo, bueno, yo tengo un montón de amigos que realmente son físicos teóricos y saben mucho de esto. En cuanto llegue a la Tierra, les voy a preguntar y que me expliquen un poquito cómo funciona todo esto de teoría de categorías. ¿Alguien me puede explicar esto? Y Sheldon dijo, por supuesto, yo te lo enseño, es muy fácil. No, porque le preguntaron qué es una mónada, perdón, una mónada. Entonces la mónada le dijo, ¿qué es una mónada? Una mónada es solamente un monoide en la categoría de los endofunctores. Fácil, ¿no? ¿Quién quedó completamente perdido igual que yo? Bien, esto es bueno, porque vamos a intentar ver qué es exactamente esto de una mónada. Pero quédense tranquilos que yo también, cuando la primera vez que lo vi, me quedé mal. Pero como estamos hablando de mí un poquitito ahora, pues aprovecho para presentarme. Yo soy Nicolás Patarino. Patarino es mi Twitter. Yo trabajo en Twenty y voy a responder las dos preguntas que me vais a hacer seguro. Es sí, Twenty todavía existe. Y dos, no podéis descargar la foto de Twenty ya. ¿Vale? Me encantaría poder hablar y contar de todo lo que estamos haciendo en Twenty, pero yo creo que como voy bastante mal de tiempo ya en el minuto 3, creo que si alguien quiere conocer un poquito más sobre Twenty y demás, pues que me coja por los pasillos y le cuento el proyectazo que estamos haciendo. De momento lo único que voy a contar es que soy desarrollador Android, trabajo principalmente con Kotlin y nos gusta de vez en cuando pues trastear un poquito con esto de programación funcional. Así que bueno, vamos al lío ya. Estamos acá, estamos todos completamente perdidos. Así que vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a contar qué es teoría de categorías. ¿Y qué hice yo? Lo primero que hice fue decir, bueno, voy a hablar con gente que realmente sabe qué es teoría de categorías y les voy a decir que me cuenten un poquito cuál sería su descripción. Entonces hablé con gente y me dijeron cosas como estas. Teoría de categorías es la matemática de las matemáticas. Me quedé igual. Teoría de categorías es el estudio de cómo las cosas se componen, evitando los detalles, centrándonos solamente en las abstracciones. Muy bien. También dijeron, teoría de categorías es como un grafo. Los nodos son objetos y los enlaces son los métodos. Yo me quedé también completamente perdido igual. Entonces me puse a pensar y creo que uno de los inconvenientes que suele haber cuando uno trabaja con teoría de categorías es la forma de enseñarlo. No sé si se acuerdan que cuando estábamos en el instituto, normalmente te decían, vamos a utilizar este método para hacer una derivada. Te aprendías el método, todo re bien, hasta que de repente te decían, bueno, ese método estaba bien, pero vamos a utilizar este nuevo método que lo soluciona un poco mejor, ¿no? Es una abstracción mayor y es mucho más conveniente que utilizar este otro. Cuando te aprendías ese método, de repente te decían, bueno, hay otro método para resolver derivadas que incluso es aún mejor. Vale, esto es lo que se conoce como enseñanza vertical, ¿no? Que al final te enseñan un concepto bastante sencillo y van iterando sobre él hasta llegar a un nivel un poco más complejo. Pues esto es un poco la idea de lo que queremos hacer hoy en esta charla. Empezar por algo sencillo y terminar en algo un poco más complejo.
Como disclaimer, no sé aquí si hay alguien que trabaja con programación funcional. Que levante la mano, por favor. ¿Vale? De esa persona que trabaja con programación funcional, ¿sabe teoría de categorías? ¿Que levante la mano? No. Vale, mejor. ¿Por qué no vas a llorar? Básicamente porque aquí en esta charla lo que vamos a hacer es crearnos unas abstracciones mayores y bastante simples, es decir, vamos a simplificar bastante lo que es teoría de categorías para que podamos irnos a casa y entender algunos de sus conceptos, para qué utilizarlos y cómo utilizarlos. ¿Vale? Así que antes que eso quiero contarlos, no sé si conocéis la maldición de la mónada, de las mónadas. La maldición de las mónadas la dijo Douglas Crawford y dijo que una vez que coges la epifanía, una vez que entiendes y dices, ya sé lo que es una mónada, perdés toda la capacidad de explicarla. Conmigo quédense tranquilos, que como no la entiendo del todo, pues seguramente la pueda explicar más o menos bien. Dijimos que programación orientada funcional, ya había alguna persona que trabajaba. ¿Quién trabaja con programación orientada a objetos? Perfecto. Vale, entonces, ¿qué hacemos normalmente con programación orientada a objetos? Pues principalmente hacemos dos cosas, simplificándolo mucho, ¿no? Descomponemos los problemas en problemas más pequeños y luego esos problemas más pequeños los componemos para tener un programa, ¿no? Vale, ¿qué podemos utilizar para que nos facilite, que nos ayude eso? Los patrones de diseño. ¿Alguien no conoce los patrones de diseño? Vale. Los patrones de diseño son como pequeñas soluciones ya predefinidas, hechas en código, para resolver problemas conocidos. Por ejemplo, tengo un objeto que tiene un constructor con un montón de parámetros, todos string, y para evitar el problema de tener que recordar cuál es el orden de la invocación de esos métodos, pues me puedo crear un objeto llamado builder, por ejemplo, que lo que va a hacer es encapsularme ese problema. Me va a crear con setters, que tienen nombres como setName, setYear y demás. Me va a crear un objeto para después construir ese objeto sin que yo tenga que estar recordando el orden de las invocaciones. Entonces, hay muchos más. Pero si alguien no lo conoce, es interesante que le eche un ojo porque mola un montón. Vale, pero ¿qué nos ofrecen estos patrones de diseño? Principalmente hay dos cosas que ofrecen. Primero, ofrecen soluciones, como acabamos de decir, pero también ofrecen vocabulario, que muchas veces se queda como en segundo plano, pero para mí es igual o más importante. ¿Por qué? Porque si yo, volviendo al ejemplo del patrón builder, estoy navegando por código que no es mío y de repente veo un user builder, puedo ser capaz de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Puedo ser capaz de entender que estoy utilizando este patrón y entonces lo uso. Vale, ya tenemos un poquito de base. Todo esto, Sheldon no fue capaz de explicar qué era teoría de categorías, pero Bernadette dijo, yo acabo de ser madre, tengo un instinto ahora mismo muy pedagógico, por lo cual voy a explicarlo de otra forma. Así que vamos a ello. Dijo, ¿se acuerdan cuando estaba Sheldon jugando con un videojuego y dijo, ¿por qué estoy jugando con un móvil si yo realmente lo que quiero es una Xbox? Se fue, se compró una Xbox, la pidió por Amazon, por lo cual le llegó a su casa una Xbox metida en una caja. Pero de repente dijo, pues yo no sé si quiero una Xbox o realmente lo que quiero es una PlayStation. Yo creo que quiero una PlayStation. Entonces volvió a meter la Xbox dentro de la caja, se la mandó a Amazon y Amazon le devolvió esa caja con una PlayStation ahora. Pero luego dijo, yo creo que realmente lo que quería de verdad era la Xbox, por lo cual voy a volver a hacer que me lo cambien. Coge la PlayStation, la mete dentro de la caja y se la envía a Amazon. Pero esta vez hubo un error. Amazon, como le encanta gastar en cajas, dijo, voy a poner la Xbox dentro de una caja, y se equivocó y la metió también dentro de una caja. Por lo cual, Sheldon, que es muy proactivo con el ecosistema y demás, pues le parece un mal gasto y se puso triste, se puso muy triste. Tenemos a Sad Sheldon. Y entonces, ¿qué hizo? Pues igualmente, habló con Amazon, cogió las dos cajas, se las mandó para que solamente le devolvieran tal y como tienen que devolverlo. Una Xbox dentro de una caja. Y Sheldon fue completamente feliz. ¿Te acordás de toda esa historia? Dijo, claro, por supuesto que me acuerdo de esa historia. Dice, bueno, chicos, ahora vamos a ver esto que teníamos en un principio, el primer caso, que teníamos una Xbox y queríamos convertirla a una PlayStation 4. Vamos a imaginarnos que esto es a nivel de código y tenemos un método que se llama replace. Y atentos ahora porque viene la revelación más revelación de todas las revelaciones de las charlas de teoría de categorías y Big Bang Theory, porque esto es un funtor. Esa palabra tan complicada que nadie entiende, pues básicamente es eso. Y si tenemos
una Xbox dentro de una caja, que está dentro de una caja, y al final lo que queremos hacer es, a través de un método flatmap, por llamarlo de alguna forma, tener solamente una sola caja, pues eso, esta es la segunda revelación, más revelación de las revelaciones, de las charlas de teoría de categorías y Big Bang Theory, pero no tan revelación como la anterior. Esto es una mónada. Vamos. Increíble. Toda esta cosa que suele ser tan complejo realmente se basa en esto. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos el funtor, lo que hace básicamente es tener una caja, devolvernos la misma caja con el contenido cambiado. Vamos pillando un poquito qué puede ser esto de los type classes y demás. Al final son cajas, son wrappers, son cosas con las cuales envolvemos a nuestros objetos. La mónada es igual, simplemente es alguien que me metió dos cajas y yo no quiero trabajar con dos cajas, yo quiero trabajar solamente con una sola caja. Pues eso es, simplificándolo muchísimo, una mónada. Pero es demasiado simple, dijeron. Si esta solución no me vale porque no me está aportando nada realmente a mi día a día como desarrollador. Pero ahí salió y dijo Amy, yo me acabo de hacer un cursito en Kotlin, por lo que voy a hacer es continuar esta explicación de una forma un poco más real, ¿no? Un poquito más de código. Vamos a ver cómo lo hizo Amy. Primero hay que explicar una serie de conceptos básicos. No sé si os acordáis de composición, que esto lo estudiábamos creo que incluso en el instituto y demás, que es que si yo tengo una flechita que me puede llevar de A a B y otra que me lleva de B a C, pues puedo tener una flecha que me lleva de A a C, ¿no? Esto a nivel de desarrollo podría ser que yo tengo una función que se llama getBottle, que me devuelve una botella, y tengo una función que recibe una botella, puedo componerlas, ¿no? Puedo componerlas y tener getBottle and fillGlass. Al final estamos componiendo funciones. Vamos a otro concepto, el closure operator. Este parece mucho más rimbombante de lo que realmente es, porque básicamente lo único que hace es tener la ley que el tipo que recibe es el tipo que devuelve. Es decir, en este caso tenemos un método que recibe un objeto A de tipo A y te devuelve un objeto de tipo A. Aquí el código está hecho en Kotlin. No sé, ¿cuántos de ustedes conocen sintaxis Kotlin? Vale, muchos no. Así que voy a intentar de vez en cuando poner algunas cosillas. Por ejemplo, no tengo aquí mi mando. Vale. ¿Cómo podría ser? Se me ha ido esto. Perdón. Ahora. Perdón. Vale, ¿cómo podría mostrar que es un closure operator? Pues simplemente es un método, en este caso, $2 que recibe un double y devuelve un double. Eso simplemente ya es un closure operator. Vale, más conceptos básicos. La asociatividad. No sé si os acordáis que esto es que si yo tengo A compuesto de G con F es igual que si tengo, H compuesto de G y F es igual que H compuesto de G compuesto de F. Al final, un ejemplo bastante básico sería la suma, ¿no? Yo puedo combinar dos elementos y los tengo unidos. La suma de 3 es igual a la suma de 4 y 5. La suma de 3 y la suma de 4 y 5 es igual a la suma de 3 y 4 más 5. Fácil. Y por último, el concepto básico que tenemos es la identidad. La identidad también es un concepto que habíamos visto en el instituto, que nos dice que si yo tengo A, tengo A. Que si yo tengo una función al cual le paso la identidad, me va a devolver esa función. Si yo tengo la función identidad y le paso otra función, me va a seguir devolviendo f. Para cada tipo de objeto que yo tenga, pues va a haber un tipo de identidad completamente distinto, o no. En este caso, si tenemos un string, el tipo de identidad podría ser la cadena vacía. Si yo a Big Bang Category Theory le añado una cadena vacía, se queda exactamente como estaba. En el caso de los números, si yo tengo 2019 y le sumo 0, me sigue dando 2019, por lo cual esa puede ser mi función de identidad. Vale, ya estamos hasta aquí con todo lo que son los conceptos básicos. Ahora vamos a hablar de las type classes, que son en lo que se basa todo lo de teoría de categorías. Hoy vamos a ver... antes de eso vamos a empezar contando qué son los type classes para mí. Y aquí es lo que contaba antes, que yo seguramente, gente que sepa de programación funcional, puede llorar un poquitito cuando intentemos relacionar estos patrones de diseño con las type classes. ¿Por qué? Porque son como los patrones de diseño, pero funcionan un poquito mejor para mí. ¿Por qué? Porque, como antes decíamos, que nos ofrecían soluciones, ahora nos ofrecían un vocabulario, ahora también nos ofrecen leyes matemáticas. Y, a nivel de desarrollo, que algo tenga una ley matemática es magia, porque eso puede ser fácilmente testable. Y cualquier cosa que nos ayude a mejorar el testing, mola.
Pero también nos da independencia, porque estos son conceptos que no están relacionados simplemente con el desarrollo, sino son conceptos que van más allá de las librerías, van más allá de las tecnologías, van más allá de los lenguajes. Por eso son como los patrones de diseño, pero un poquito más. Que además a mí la palabra patrón de diseño me encanta, porque al final sabéis de dónde vienen. Vienen literalmente de los patrones de diseño de costura, que me encanta porque encaja perfecto, porque así como los patrones de diseño de costura son patrones que tienen que ser modificados un poquitito para que encajen con el resultado final que uno quiere. En desarrollo igual. El desarrollo, los patrones de diseño, nunca tenés una sola solución de un builder. No tenés una solución de un singleton. Tenés soluciones específicas para los problemas específicos que vos tenés que ir recortando un poquitito. Con las type classes no pasa eso. Con las type classes tenés como soluciones un poco más genéricas. Pero vamos al lío. Vamos a hablar hoy de monoide. Vamos a hablar de functor, vamos a hablar de aplicativo. No, aplicativo lo he quitado hace un ratito porque si no, no me va a dar tiempo. No lo quité de esta slide, perdón. Vamos a hablar de monada. ¿Quién escuchó hablar de estas palabras? Pocos. Entonces, vais a aprender algo que tal vez nunca habéis escuchado, pero vamos a hablar cuando tengáis una charla de bar con alguien friki. Vamos a ver, monoides. Los monoides son combinadores. Al ser combinadores, lo que tenemos que hacer es que tengan un método, en este caso lo vamos a llamar combine, y un método empty, que al final, si no quiero entrar mucho en detalle, pero todo esto son propiedades matemáticas. El combine podemos decir que es la asociativa, podemos decir que tiene la composición, el empty es lo que hayamos dicho que es un closure operator y además también es una función que suma, ¿vale? ¿Cómo podríamos poner un ejemplo? Pues simplemente sería el ejemplo de definición en Kotlin, ¿no? Simplemente nos creamos una interfaz que tenga estos dos métodos, el combine y el empty. Si queremos ver un ejemplo de cómo sería eso, pues podemos ir al monoide. Bueno, esta es la definición de interfaz, perdón. Aquí nos vamos al ejemplo, un string de monoide. Como hemos dicho, al final hay distintos tipos y por cada tipo yo me tengo que crear o un monoid o lo que quiera. En este caso, el monoide de string podría ser así. Tenemos el método combine, tenemos el método empty. En el método combine lo único que hacemos es sumar dos strings, los concatenamos. En el método empty, como es un string y dijimos que antes la cadena vacía era la función de identidad, pues lo dejamos así. Y con lo del int, igual más o menos. Al final simplemente lo único que tienes que hacer es definir cómo va a ser esa función, la implementación de la función. Vale, bien. Ahora pasamos al lado del functor. El functor, como contamos antes con las cajitas, es un transformador. Por lo cual, para transformarlo, podemos utilizar el método map, que es el método que se utiliza normalmente, que se le nombra como en programación funcional, ¿no? Igual no solo en programación funcional, sino también, seguramente vosotros habéis utilizado un montón de functores y no lo habéis dado cuenta. Un functor puede ser una lista. Una lista de objetos es un functor. Si vosotros trabajáis con Java o con Kotlin, podéis hacer a esa lista un punto map y convertir todos los valores de la lista en otra cosa, si le pasáis una función. Eso significa que eso es un functor. ¿Cómo podría ser? Pues yo tengo un objeto de tipo A, hago un mapeo y lo convierto a un objeto de tipo B. La definición pues, es simplemente una interfaz que tenemos definida, por lo cual bastante bien. ¿Cómo sería la implementación? No sé cuántos de ustedes conocen el objeto option. ¿Alguien conoce el objeto option? ¿Optional? Vale. El objeto optional está muy bien porque es un objeto que es, si algún día quieren quedar guay con cualquier persona, pueden decir que es un tipo algebraico de datos, que eso significa que es un objeto, un tipo, que puede tener X valores, pero nunca todos a la vez. Entonces, el objeto option es muy sencillo porque tiene dos tipos. Puede ser o algo o nada. Seguramente si trabajáis con algún tipo de lenguajes como Kotlin o Scala y demás, existen esos objetos, existen objetos de tipo nullables y demás. Entonces, se utilizan bastante. Normalmente en Java existe a través de un par de librerías y demás, y en las últimas versiones de Java ya lo añadieron como parte del lenguaje. Vale. Entonces, tenemos nuestro objeto option, que nuestro objeto option, aquí lo que vamos a hacer es, bueno, voy a explicar un poquitito cómo funciona esto de Kotlin. Sealed class. La sealed class es como si fuera un enumerado de Java. Yo estoy hablando de Java, pero sabéis Java, ¿no? Es decir, los de programación orientada a objetos, ¿sí? ¿Les gusta este ejemplo? Vale. Es como si fuera, simplificándolo un poquito, bastante, es como un enumerado, ¿no? Es un enumerado, pero que puede tener un poco más de superpoderes.
En este caso lo que estoy haciendo es decir que el objeto option puede ser o un some o un none. En el caso de que sea some, va a recibir un valor. En el caso de que sea none, no va a recibir nada porque no lo necesita, porque es none. Entonces, aquí, ¿cómo puedo aplicar este funtor a este tipo de objetos? Vale, está guay. ¿Por qué? Porque no me estoy escondiendo la nulabilidad, no es muy explícita, no estoy diciéndole no estoy diciendo que alguien tiene que tratar con ese null. Alguien tiene que decir, vale, pues yo cojo algo, me devuelve, voy al repositorio, me devuelve un dato y normalmente nosotros hacemos, bueno, si este dato es distinto de null, aquí no lo hacemos. Cuando trabajamos con option o con functores, lo que estamos haciendo es devolvernos un objeto que siempre, siempre, siempre va a tener valor. Lo que pasa es que cuando quiere acceder a su contenido, pues hay veces esa caja está vacía y a veces esa caja tiene cosas. Entonces, ¿cómo haríamos una transformación de un objeto option, por ejemplo? Pues en este caso es fácil. En este caso, si miramos esa parte, que es la parte del método que nos interesa, tenemos el none, que si yo tengo un objeto none, pues devuelve un objeto none. Si tengo un objeto some, lo que hago es aplicarle la transformación a su valor. Ese value es el valor que estaba dentro de la caja, le aplico la transformación que yo recibo como parámetro y me creo some. Entonces, lo que estoy haciendo es devolver un objeto de tipo some y que está transformado. ¿Cuál es la magia de todo esto? Que si tiene valor, me lo transforma, si no tiene valor, me devuelve la caja vacía. Y ahora después veremos un poco cómo podemos utilizarlo. Hay otro objeto que es parecido, que es el objeto either. No sé, si habéis trabajado con option, puede ser que la evolución os haya llevado a otro objeto que se llama either. En algunos otros lenguajes se los conoce también como result, que son objetos que pueden tener dos valores. O un valor que llamemos positivo y un valor que llamamos negativo. En programación funcional se utiliza se ha llegado al acuerdo de que el right, vuestro right, es el positivo y el left es el negativo. ¿Cómo trabajaríamos aquí con esto? Pues igual, vamos a hacer el método map, ¿cómo haríamos la transformación? Pues en el caso de que es left, pues vamos a devolver el left, ¿no? Porque al final el left es nuestro error, es como si fuera la caja vacía, entonces seguimos devolviendo tal y como estaba todo. En el caso positivo, pues hacemos lo que habíamos hecho antes, es decir, hacemos la transformación de ese valor y lo volvemos a guardar en el right. Al final todo esto se trata de trabajar con cajitas. Yo lo que quiero es llegar a tener un nivel de abstracción tan alto que yo solo trabajo con cajas. Yo tengo una caja, te la paso a ti y quiero que me transformes. Yo al final siempre voy a trabajar con un mismo tipo de caja, ya sea option, ya sea either o ya sea cualquier otro de los type classes que vayamos definiendo. ¿Cómo podríamos utilizar un functor? Pues en este caso vamos a poner los dos ejemplos, ¿no? Puedo hacer un option.some, que esto significa que tiene un valor que existe de verdad, listMatter, o un option de tipo none, de valor none, que no tiene nada. Entonces yo lo que quiero es transformar ese usuario, imagínate que es un usuario de Twitter, y le quiero hacer un capitalize, ¿no? Que salga en mayúsculas, minúsculas o lo que sea. El resultado que te va a dar una vez aplicada esa función es, en el caso del some, pues te va a aplicar esa transformación que tú le hayas dicho. Pero en el caso del none, te va a devolver un none. Entonces, en ningún momento hemos estado trabajando con if distinto de null y demás cosas que primero hacen que haya ciclos que no nos interesa y además puede ser, pues, te pueden mandar excepciones y problemas, ¿no? Y al final que siempre queda feo trabajar con if distinto de null. Vale, ahora nos vamos a la parte de las mónadas. En las mónadas tenemos que una mónada es un monoide y además es un functor. Por lo cual va a tener el método que dijimos antes de combine, va a tener el método empty y va a tener el método map. Pero como hemos visto también en las cajitas que teníamos antes, podemos definirlo como un box measure, ¿no? Tenemos una caja dentro de una caja, pues simplemente queremos una caja. ¿Qué método vamos a necesitar para que nuestro objeto sea una mónada? El método flatMap. ¿Por qué? Porque hace un flat, ¿no? Hace un flatten y un map en realidad. Pero bueno, básicamente lo importante, que no hace falta que sepamos por qué se llama flatMap, es que eso es el método que se utiliza para quitar una caja. Tengo box de A, le aplico flatMap y tengo un box de A. ¿Vale? Que este box puede ser un option, puede ser un either, puede ser cualquier otro tipo de objetos que nos hayamos creado que siga nuestras reglas matemáticas. Esta sería la definición en Kotlin de una interfaz, pero vamos a la chicha, ¿no? Vamos a ver cómo el option,
que antes era un funtor, ahora añadiéndole un método ya se va a convertir en mónada, ¿vale? Aquí lo que tenemos es que vamos a recibir, nosotros somos un objeto, somos una caja de una caja. Entonces, si nos vamos al código, tenemos que, en el caso de que sea SOM, lo que hacemos es el f, que es la transformada que había antes, del valor. Antes, no sé si os acordáis, que antes teníamos un SOM de esto. Ahora no le hacemos el SOM porque lo que queremos es no añadir una caja nueva. Nosotros lo que estamos haciendo es simplemente coger el valor y sacarlo. Como ya estaba dentro de una caja, pues no lo vamos a meter dentro de otra caja. Y en el caso del non, pues vamos a seguir devolviendo lo mismo que teníamos antes. ¿Cómo lo podemos utilizar? Pues podemos hacer un getOption, hacemos un flatMap de una operación, un flatMap de otra operación, un flatMap de otra operación, todas las que queramos, y todo eso va a ir poniéndote cajas dentro de cajas, que a ti te da un poquito igual, porque al final de todo tenés un método map que lo que te hace es simplemente dejarte la última cajita, porque hemos aplicado flatmaps entre medias. ¿Bien? ¿Nos hemos perdido mucho ya? ¿A cuánto le duele la cabeza? A mí me duele un poquito seguramente. No, vale. Bueno, ahora ya hemos visto que está funcionando, ¿no? Ya vemos que a nivel de código cómo son las mónadas, los monoides y los funtores. Pero seguimos sin entender un poquito todo, ¿no? Ya hemos dicho, bueno, vale, aquí me acaba de tirar definiciones, implementaciones, pero yo sigo sin ver un poco qué es esto de programación funcional, de teoría de categorías y demás. Pero llega nuestra superheroína, una chica de la calle, una chica que realmente sabe lo que nosotros necesitamos. Y nos lo va a explicar a través de ejemplos, de cómo podemos utilizar todo este tema de teoría de categorías. Por ejemplo, transformaciones. Empezamos por uno sencillito. Sabemos que vamos a tener que utilizar un funtor. Si tenemos un objeto de tipo Twitter que es null, pues en Java normal, tradicional, tenemos que hacer if user distinto de null, entonces Twitter es igual a user.twitter, ¿no? Hasta ahí, bien. Pero si trabajamos con un option, lo único que hacemos es Twitter es user.map, el usuario IT, esto simplemente es nomenclatura de Kotlin, .twitter. Y eso ya me está devolviendo un valor. Pero como es un .map, que está definido con nuestro option, lo que nos va a devolver es una caja. Yo no sé si esa caja va a estar vacía o no va a estar vacía. ¿Por qué? Porque no sé cómo se creó en su momento. Pero en el caso de que sea vacía, de que no sea vacía, me va a devolver un SOM de npatalino, que es el Twitter del usuario. En el caso de que sea non, pues me va a seguir devolviendo un non. Pero aquí en ningún momento he tenido que trabajar con distinto de null. Yo simplemente he accedido a los objetos. E incluso en ese it.twitter, yo lo que podría hacer es imprimirlo por pantalla o lo que quiera. Solamente va a salir cuando el user sea distinto de non. ¿Vale? ¿Lo hemos entendido, más o menos? ¿Sí? Bien. Siguiente, gestión de errores. Voy muy bien de tiempo, ¿eh? Gestión de errores. ¿Cómo solemos trabajar con los errores en Java? Pues normalmente esto sería una solución bastante válida, ¿no? Tenemos una interfaz repositorio, ¿no? Donde definimos que tengo un repositorio al cual le puedo pedir películas. En la ejecución yo haría repositorio.getMovie e imprimo esa película. Pero como nadie me ha dicho en la interfaz del repositorio que me puede devolver errores o no me puede devolver excepciones, pues por las dudas le pongo un try catch. Le pongo un try catch. Vale, eso está bien. Y no, si me está poniendo el código feo y yo no sé si realmente me va a tirar o no me va a tirar excepciones. Pero puedo mejorar esto, ¿no? Puedo mejorarlo y decir, vale, voy a ser explícito cuando estoy definiendo la interfaz y informarte que puedo tirarte un IO exception o un no such file exception. Y eso está un poco mejor, ¿no? Yo ya soy capaz de poner un try catch para cada una de esas excepciones y gestionar el error. Bien, ¿no? Incluso puedo ir un pasito más allá. Puedo decir, en lugar de utilizar IO exception, puedo crearme mis propias excepciones. Entonces, voy a crearme mi excepción de network exception y mi excepción de not movie exception. Ya esto es incluso mucho mejor, ¿no? Yo soy capaz de saber qué tipo de error me ha salido y es un error un poco más semántico, ¿no? Me está diciendo el propio nombre cuál es, qué es lo que ha pasado. Pero ¿qué pasa? Que las excepciones tienen un problema. Tienen varios problemas. Primero, que son muy caras. Normalmente cuando nosotros creamos una excepción, cuando lanzamos una excepción, lo que estamos haciendo es llamar al método filling stack trace. Eso lo que hace es coger tu stack de llamadas
y copiarlas enteras. Sí, pues tiene que copiarlas porque al final después, cuando te va a mostrar el error, la excepción, pues a ti te muestra todo lo que todas las llamadas que ha hecho. Y eso es bastante costoso. Aunque hay formas de evitarlo, pero te quitas esa trazabilidad que estabas buscando. También existen las unchecked exceptions, que son excepciones que no necesitan que forzosamente tú hagas un try catch. Al final son esas excepciones que uno si quiere las controla, si no quiere no las controla. Y eso pues a veces puede tener problemas porque tiene que haber ya consensos de, vale, nunca voy a poner excepciones, a veces las voy a poner, a veces no, y eso es un poco problemático, más a nivel de trabajar con equipos principalmente. Tampoco tiene jerarquías, es decir, no sabemos exactamente si ese not movie exception puede ser un not movie exception o not movie found exception porque la base de datos está caída o porque, no sé, hay como muchos errores por cuales no ha encontrado esa excepción y no podemos crear ese tipo de jerarquía. Te genera flujos muy complejos. Por ejemplo, tienes que estar poniendo el try, el is not null y demás cosas que tampoco hacen que el código sea bonito. Y principalmente, las excepciones deberían ser excepcionales, ¿no? Es decir, nosotros no deberíamos modelar nuestros errores en base a excepciones. ¿Por qué? Porque deberían ser cosas que no pasen. Si nosotros trabajamos con las excepciones, las tenemos que cubrir, pero solamente cuando no son cosas que nosotros esperamos. Entonces, ¿qué podemos hacer en lugar de trabajar con este tipo de excepciones? Para eso tenemos, teníamos lo que teníamos antes, pero podemos tener functores. Con los functores me evito todo eso. Ya no tengo que tener try, catch y demás. ¿Por qué? Porque yo hago una llamada a getMovieById que me va a devolver en este caso un either, podría haber sido un option sin ningún tipo de problema. Y cuando me devuelve ese resultado, puedo tener dos casos. Puedo tener el caso positivo o el caso negativo. En el caso positivo, lo que voy a hacer aquí es llamar al método handleSuccess, y en el caso negativo voy a llamar al handleError. E incluso este método left, como es un either y no es un option, puede tener un valor. Incluso yo ahí dentro me puedo crear un objeto de error. Incluso ese objeto puede ser un objeto cualquiera, puede ser un objeto que tenga jerarquía, puede ser un objeto que le llame database error y que dentro extiendan 4 clases más distintas por si quiere hacer un error más concreto o lo que quiera. Me da completa libertad de hacer eso. Y entonces, además, es mucho más cómodo leer este código, ¿no? Que tengo getMovie, vale, cuando la movie sea right, haz una cosa, cuando sea left, haz otra. No tengo que estar navegando en flujos de, ahora me he saltado el try catch, ¿qué excepción es? ¿La primera? No. ¿La tercera? No. ¿La cuarta? No. Tienes como flujos un poco más secuenciales y eso siempre mola. Vale, vamos a otro ejemplo más que podemos hacer con teoría de categorías. La dependencia. No sé si os acordáis que hubo un momento en la serie de Big Bang Theory en el cual Sheldon no quería estar en persona con nadie y se creó un shellbot. Pues vamos a crear el shellbot. ¿Cómo sería? Para crear un shellbot, primero compramos hardware, por lo cual tenemos hardware. Cogemos ese hardware y lo montamos. Tenemos un device. Cogemos ese device, lo conectamos a Internet y ahora tenemos un robot. A ese robot le ponemos la camiseta de Sheldon y ya tenemos un shellbot. Fácil, ¿no? Vale, nosotros podemos, esto es un claro ejemplo de dependencia, ¿no? Una cosa la necesito para la siguiente y para la siguiente. Entonces, en programación tradicional, ¿cómo lo haríamos? Pues tenemos un Sheldon igual a null, compramos el hardware. Si el hardware es distinto de null, hacemos un assemble de ese hardware que nos convierte el device. Si el device es distinto de null, y continúa. Y seguimos así, ¿no? Al final tenemos ahí un montón de if distinto de null, if distinto de null. En el caso de utilizar este tipo de técnicas, una mónada, por ejemplo, que en este caso es el flatmap, podemos concatenar esas llamadas. Entonces tenemos by hardware, que esto nos devolvía en la caja esta del hardware. Hacemos un flatmap, nos estamos quitando una caja. Ese resultado lo juntamos, llamamos a esa flatmap para quitarnos esa caja que nos estaba sobrando. Llamamos al connect to internet, llamamos al flatmap para que nos quite una caja de más y después simplemente ya tenemos el último llamada que es el put t-shirt. Muchos de ustedes dirán que este código no es mucho mejor y mucho más bonito que el código anterior, pero esto es por una limitación de Kotlin. Para eso hay otras librerías que te pueden ayudar a que sea un poco más syntactic sugar, ¿no? Que se pueda entender un poco mejor y te quede algo así. Para esto son lo que se llaman monad comprehensions. Simplemente es una forma más intuitiva de definir las cosas. Que, por ejemplo, una librería muy buena en Kotlin para esto es Arrow. Si alguien quiere profundizar un poco más en todo el tema de teoría de categorías,
en Kotlin principalmente, pues puede aprovechar la librería de Arrow, que además tiene una documentación que es brutal, está súper bien explicado y mola un montón. Resumiendo un poquito, ¿qué hemos visto? Hemos visto que, aunque la gente de programación funcional se pueda llegar a enfadar un poquitito, podemos decir que son patrones de diseño. Hemos visto que los monoides realmente son combinadores. Hemos visto que los functores son transformadores. Y hemos visto que las mónadas son box smashers. Si tengo dos cajas, me convierte en una sola caja. Vale, ¿tengo que estudiar teoría de categorías? ¿De verdad me interesa? Pues así como los carpinteros no necesitan estudiar trigonometría avanzada, pero está muy bien que lo sepan porque les puede facilitar mucho su trabajo, tal vez sí. Así como los mineros no necesitan saber puramente mucha biología, sí que les puede ayudar mucho en su trabajo. Y así como la gente que hace toilets para los cohetes no necesita saber cómo funcionan los jugos gástricos, pues para teoría de categorías, para entender programación funcional, es interesante que sepan algo de teoría de categorías. Y para última cosa vamos a hablar de prepomorfismos zigostomórficos, de Yoneda-Lemma y de categorías monodal simétricas. ¿Les parece bien? Bazinga. No, esto es una broma, simplemente la típica broma de Sheldon para terminar. Así que si volvemos un poquito al principio de todo y vemos que era esto de una mónada es solo un monoide en la categoría de los endofunctores, aquí lo que vamos a ver es, antes de irnos, ¿qué es esto realmente? ¿Qué quiere decir? Una mónada es solo un monoide. Si os acordáis que era un monoide, era algo que tenía el método combine y el método empty. En la categoría de los endofunctores, vamos a creernos que un endofunctor es igual que un functor, por lo cual tiene el método map. Y al final, con todos estos, tenemos el método flatmap, por lo cual ya sabemos que es una mónada. Muchísimas gracias, chicos. No sé si voy bien de tiempo. ¿Está Jorge ahí ya esperando? Hay tiempo para... Da tiempo. Por allá al fondo. Hola, buenas, enhorabuena por la charla. Has hablado sobre todo de Kotlin, has mencionado Scala. ¿Consideras que para hacer programación funcional Kotlin es mejor que Haskell? No, ni mucho menos. Al final, yo creo que sí, realmente incluso para hacer programación funcional puro, tampoco te vale. Haskell es obviamente lo más funcional que hay y no te vale para esto. Simplemente yo creo que Kotlin sí que es un lenguaje para la gente que venimos de orientación a objetos, pues como que nos abre un poquito la puerta y podemos empezar a vislumbrar algunas de las cosas, de las bondades que tiene programación funcional. Normalmente yo creo que no hace falta que siempre utilicemos programación funcional pura para sacar muchas mejoras de nuestro desarrollo diario, sino que podemos mezclar un poquito de cosas de programación funcional con orientación a objetos, para la gente que no trabaje con programación funcional pura, obviamente, ir cogiendo como cositas de los dos lados y que te pueden hacer desarrollar un poco mejor. Por ejemplo, en programación funcional, cosas como la mutabilidad, que todo sean funciones puras y todo eso, son cosas que ya vienen un poco por defecto, by default, en el lenguaje. Pero si en programación orientada a objetos lo que hacemos es coger esas ventajas y coger esas características y las metemos nosotros un poquito a fuerza, pues nos va a asegurar, nos va a hacer que sea un poquito un desarrollo un poco más seguro, un desarrollo que se acerque a programación funcional, pero no hace falta que sea. Por lo cual, ¿por qué creo que Kotlin sí que ha tenido bastante tirón con el tema de programación funcional? Es que está entre medias. Es decir, no puedes hacer muchas cosas que se pueden hacer con programación funcional, pero sí que te abre la puerta para que hagas un poquito de cosas que antes con Java no podías hacerlo. Pero vamos, si puedes reemplazarlo, no. Muchas gracias. Nada. Anda, Power. ¿Alguna otra duda? ¿No? Pues muchas gracias. Muchas gracias.